El viaje de vuelta desde el pueblo de mi madre se me había hecho extrañamente corto, impulsado por una mezcla de agotamiento y una repentina necesidad de llegar a casa. Un mes entero, un mes de noches en vela, de conversaciones en susurros en pasillos de hospital, y de esa sensación de tener la vida en pausa. Pero al girar en la calle de nuestra urbanización en las afueras de Guadalajara, una sonrisa cansada se dibujó en mi rostro. Quería darle una sorpresa a Javier, llegar un día antes, romper la monotonía de su soledad con un abrazo y el olor a café recién hecho. Aparqué el coche con un sigilo que no me era propio, como si fuera un adolescente llegando tarde a casa, y sentí un cosquilleo de anticipación. El silencio que me recibió al bajar del coche, sin embargo, no era de paz, sino de una quietud densa y antinatural. Nuestra casa, un chalet adosado que habíamos comprado con la ilusión de una vida entera por delante, parecía haber envejecido en mi ausencia. El jardín delantero, que siempre había sido mi orgullo, estaba cubierto por una alfombra de hojas secas y ocres, abandonado a la melancolía del otoño tardío. La luz anaranjada del atardecer teñía las paredes de un tono triste, y las ventanas, como ojos vacíos, no reflejaban vida alguna en su interior. Tuve la extraña sensación de ser una extraña en mi propio hogar, como si el tiempo no solo hubiera pasado, sino que hubiera erosionado algo fundamental en los cimientos de nuestra vida. La puerta no estaba cerrada con llave, lo cual me extrañó, y al empujarla, un aire frío y estancado me recibió, un aire que olía a soledad y a días sin ventilar. Dentro todo estaba en un orden casi clínico e impersonal. No había un periódico sobre la mesa del salón, ni una taza de café a medio terminar en la encimera de la cocina. Era el orden de alguien que no vive, sino que simplemente ocupa un espacio. Llamé a Javier, mi voz sonando extrañamente alta en el silencio sepulcral de la casa. «Javier, he vuelto». Esperé una respuesta, el sonido de sus pasos bajando la escalera, su voz sorprendida y alegre, pero solo obtuve el eco de mis propias palabras rebotando en las paredes desnudas. Una inquietud empezó a crecer en mi pecho, un nudo frío que se apretaba con cada segundo de silencio. Recorrí la planta baja, asomándome al salón, a la cocina, pero no había rastro de él, era como si la casa se lo hubiera tragado. Fue entonces cuando lo vi. A través de la puerta acristalada que daba al jardín trasero, una fina columna de humo gris se elevaba hacia el cielo plomizo del atardecer. Mi primer pensamiento fue de alivio. Estaría quemando las hojas secas, una tarea que siempre posponía. Caminé hacia la puerta, dispuesta a regañarle con cariño por el desorden del jardín, pero al abrirla, el olor que me golpeó no era el de hojas húmedas, sino el de algo más acre, casi químico. El olor a papel y plástico quemado. Y allí estaba él, de espaldas a mí, junto a un viejo bidón de metal oxidado que usábamos para las podas. Su figura se recortaba contra la luz moribunda del día, encorvado, con los hombros caídos, como si llevara sobre ellos un peso invisible pero aplastante. Me quedé paralizada en el umbral, observándolo sin que él notara mi presencia. No se movía con la eficiencia de quien realiza una tarea, sino con una lentitud dolorosa, casi ritual. Tenía en la mano un fajo de algo que no lograba distinguir, y con un gesto que parecía requerir un esfuerzo sobrehumano, lo arrojó dentro del bidón. Las llamas anaranjadas saltaron con voracidad, iluminando por un instante su rostro. Y lo que vi en él me heló la sangre. No era concentración, ni aburrimiento, era una expresión de puro y concentrado dolor, como si cada objeto que arrojaba al fuego fuera un pedazo de su propia alma. Me acerqué unos pasos, el corazón martilleándome contra las costillas, tratando de entender qué estaba sucediendo, qué podía ser tan importante como para ser destruido de esa forma. Fue entonces cuando lo reconocí. El brillo satinado del papel fotográfico. Con una nueva oleada de fuego, una de las imágenes se curvó hacia arriba antes de ser consumida, y en ese breve segundo, vi nuestros rostros. El rostro de una versión mucho más joven de mí misma, sonriendo con un vestido de novia, y a su lado, un Javier con el pelo más oscuro y una mirada llena de promesas. Estaba quemando las fotos de nuestra boda. Mi mente se negó a procesarlo. ¿Por qué? ¿Por qué destruiría el inicio de nuestra historia, los cimientos sobre los que habíamos construido 30 años de vida en común? Sentí una oleada de rabia tan intensa que me mareó, una traición afilada y fría que me atravesó por completo. Mis manos se cerraron en puños, las uñas clavándose en mis palmas. Cada historia tiene un momento que lo cambia todo, un instante que parte la vida en un antes y un después. Si sientes que esta historia ya te ha atrapado, suscríbete a nuestro canal para no perderte cómo termina. Y por favor,
Déjanos un comentario contándonos desde qué rincón del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo relatos que, como este, nos recuerdan lo frágiles y fuertes que podemos llegar a ser. Avancé hacia él, el sonido de mis pisadas ahogado por la hierba húmeda y el crepitar del fuego. Iba a gritar, a exigirle una explicación, a preguntarle si nuestro matrimonio, nuestra vida, no significaba nada para él. ¿Era esto lo que había estado haciendo en mi ausencia? ¿Borrarme de su vida, de nuestros recuerdos? El dolor se mezclaba con una furia ciega. Vi cómo cogía otro montón de fotografías. Pude distinguir una de nuestras primeras vacaciones en la costa, con nuestros hijos aún pequeños, construyendo castillos de arena. Otra de un cumpleaños con un pastel lleno de velas. Cada imagen que caía a las llamas era una puñalada directa a mi corazón, un acto de violencia contra todo lo que habíamos sido, contra todo lo que yo creía que seguíamos siendo. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para enfrentarlo, mis ojos se desviaron hacia algo que asomaba entre las cenizas y las fotos a medio quemar. No era una fotografía. Era el borde de un papel distinto, más grueso, con un membrete oficial. Una esquina de un documento que el fuego aún no había alcanzado. El color, el tipo de letra, mi mente, entrenada por años de profesión como enfermera, lo reconoció al instante. Era un informe médico. Un escalofrío recorrió mi espalda, apagando la rabia de golpe y reemplazándola por un miedo helado y desconocido. El fuego no solo estaba consumiendo nuestro pasado. En ese instante comprendí la terrible verdad de la premisa que intuía. No sabía que en ese bidón ardía algo más que simples fotografías. Ardía nuestro futuro. De repente, la escena adquirió un significado completamente diferente. El gesto de Javier ya no era un acto de traición sino de desesperación. Su espalda encorvada no hablaba de indiferencia sino de una derrota abrumadora. La rabia se disolvió como la ceniza en el viento, y en su lugar surgió una oleada de compasión tan inmensa que me dejó sin aliento. Y con ella una culpa devastadora. Yo no había estado allí, mientras yo cuidaba de mi madre, él había estado librando una batalla en solitario. Una guerra silenciosa entre las paredes de nuestra casa. Y yo no me había dado cuenta. Había estado tan absorta en mi papel de hija, de cuidadora, que había olvidado ser esposa, ser compañera. Las señales ahora lo veía con una claridad dolorosa, habían estado ahí. Su pérdida de peso, que yo había atribuido al estrés. Sus llamadas cada vez más cortas y monosilábicas que había interpretado como cansancio. Su insistencia en que me quedara con mi madre todo el tiempo que fuera necesario, que yo había visto como un acto de generosidad, y no como un intento de alejarme, de protegerme de lo que estaba por venir. Cada pequeño detalle de las últimas semanas se reconfiguró en mi mente, formando un mosaico aterrador que no había sabido ver. Me sentí una completa idiota, ciega a la evidencia, sorda a los gritos silenciosos de mi propio marido. El hombre que había prometido amar y cuidar, estaba desmoronándose frente a mí, y yo llegaba tarde a la demolición. Mi impulso de gritar se transformó en una necesidad imperiosa de consolar, de reparar, de estar a su lado. En lugar de enfrentarlo, rodeé el bidón de metal, y me arrodillé en la hierba húmeda, junto a él, entre las cenizas de nuestros recuerdos. No dije nada. El silencio entre nosotros era ahora diferente, ya no era un vacío, sino un espacio lleno de un dolor compartido, aunque él aún no supiera que yo lo compartía. El olor a humo se me metió en la garganta pero no me importó, solo podía mirarlo, ver las arrugas de su frente, el temblor casi imperceptible de su mandíbula, y sentir un amor profundo y doloroso, un amor que había quedado sepultado bajo la rutina y el resentimiento de los últimos años. Con las manos temblorosas, me incliné sobre el bidón, el calor de las brasas me golpeó la cara. Aparté con cuidado una fotografía a medio quemar de la graduación de nuestro hijo mayor, y busqué entre los restos. Mis dedos, acostumbrados a la precisión de las agujas y las vías, rescataron de las cenizas una imagen chamuscada por los bordes. En ella, éramos jóvenes, veinteañeros, sentados en un banco de un parque, sonriendo a la cámara con una ingenuidad y una felicidad que casi dolía mirar. Estábamos al principio de todo, con toda la vida por delante, sin idea de las alegrías y las penas que nos esperaban. A pesar de los bordes negros y quemados, nuestras sonrisas seguían intactas, congeladas en un tiempo que ya no existía. Sostuve la fotografía en la palma de mi mano. Era frágil, quebradiza, un símbolo perfecto de lo que se había convertido nuestra vida. Levanté la vista hacia Javier, que por fin se había percatado de mi presencia. Sus ojos, al encontrarse con los míos, se abrieron de par en par, mostrando una mezcla de pánico, vergüenza, y una vulnerabilidad que nunca antes le había visto.
Era como mirar a un completo desconocido, y al mismo tiempo, reconocer al hombre del que me había enamorado hacía más de 30 años. Se quedó inmóvil, sin saber qué decir, qué hacer, atrapado en su acto de destrucción, expuesto bajo mi mirada. El mundo pareció detenerse en ese instante, en el silencio de nuestro jardín trasero. Le mostré la fotografía quemada, extendiendo mi mano hacia él. Mi voz, cuando por fin logré hablar, salió rota, apenas un susurro quebrado por el llanto que luchaba por no salir. No era una pregunta de reproche, no había ira en mis palabras, solo una súplica desesperada, una necesidad de romper el muro de silencio que él había construido a su alrededor. Lo único que acerté a decir, mientras una lágrima solitaria rodaba por mi mejilla, fue la frase que lo cambiaría todo para nosotros, la pregunta que marcaría el doloroso inicio de nuestro nuevo camino juntos. Una pregunta que no buscaba una respuesta sino una rendición. ¿Por qué?, susurré, la palabra cargada con el peso de 30 años de historia compartida, de promesas y de silencios. ¿Por qué no me lo dijiste? Mi pregunta no fue un ataque, sino una invitación. Una invitación a compartir la carga que, evidentemente, se había vuelto demasiado pesada para llevarla él solo. Quería que supiera que, a pesar de todo, a pesar del fuego y las cenizas, yo seguía ahí, que la mujer de la fotografía, aunque un poco más arrugada y cansada, seguía a su lado, dispuesta a enfrentar lo que fuera, pero juntos. Esa simple pregunta fue la llave que abrió las compuertas. El rostro de Javier se contrajo, su máscara de dolor concentrado se hizo añicos, y un sollozo profundo y desgarrador sacudió todo su cuerpo. Se derrumbó. No de una manera dramática, sino lenta, pesadamente, como un edificio que cede ante su propio peso. Cayó de rodillas frente a mí, en la hierba húmeda, y por primera vez en todos nuestros años de matrimonio, lo vi llorar de verdad. Lloró con la desesperación de un hombre que lo ha perdido todo, y en ese momento, en medio de la destrucción de nuestro pasado, sentí que, paradójicamente, estábamos más cerca que nunca. El muro entre nosotros se había derrumbado, y solo quedábamos dos personas asustadas, enfrentándose a una verdad terrible. Lo abracé allí mismo, arrodillada en la hierba húmeda y fría, entre el olor acre del humo y las cenizas de nuestra vida. Su cuerpo, que antes era un refugio sólido y cálido, se sentía frágil entre mis brazos, sacudido por unos sollozos que parecían venir del centro de la tierra. No dije nada más. ¿Qué podía decir? Las palabras se sentían inútiles, pequeñas, incapaces de abarcar la magnitud del abismo que se había abierto a nuestros pies. Solo pude aferrarme a él, sintiendo el temblor de sus hombros contra mi pecho, como si al sostenerlo pudiera evitar que se rompiera en 1000 pedazos. En ese momento, no éramos María y Javier, la enfermera y el logístico, los padres de 2 hijos adultos, éramos solo 2 personas aterradas, desnudas ante un futuro que se había vuelto oscuro y desconocido en un instante. Permanecimos así un tiempo indefinido, mientras las últimas brasas del bidón se extinguían y la noche caía sobre nuestro pequeño jardín. El frío del otoño empezó a calar en mis huesos, pero no me moví. Sentía que si lo soltaba, si rompía ese frágil contacto, él se desvanecería con el humo. Poco a poco, sus sollozos se convirtieron en un llanto silencioso, y finalmente en un suspiro agotado. Se apartó de mí con lentitud, sin mirarme a los ojos, con la vergüenza grabada en cada uno de sus gestos. Sus manos, manchadas de ceniza, se frotaban nerviosamente contra sus pantalones. La vulnerabilidad que vi en su rostro en ese momento fue tan profunda que me partió el alma. Era la mirada de un hombre que había perdido el control, y para Javier, que siempre había sido el pilar, el que todo lo resolvía, eso era peor que cualquier enfermedad. «Dentro», fue lo único que dijo, con la voz ronca y quebrada. «Hablemos dentro», asentí en silencio ayudándole a levantarse. Sus rodillas crujieron y se tambaleó ligeramente, apoyándose en mí por un segundo. Ese breve instante de dependencia física fue más elocuente que cualquier confesión. Entramos en la casa, que ahora parecía un santuario profanado. El orden impersonal que antes me había resultado frío, ahora lo entendía como un intento desesperado por mantener una apariencia de normalidad, por aferrarse a un control que se le escapaba de las manos. Nos sentamos en el sofá del salón, dejando un espacio prudencial entre nosotros, como 2 extraños que se encuentran en la sala de espera de un hospital, ambos esperando un diagnóstico terrible que, en nuestro caso, ya había llegado sin previo aviso. Javier no habló de inmediato, se quedó mirando un punto fijo en la alfombra con la mandíbula apretada.
Yo, por mi parte, sentía mi mente de enfermera activarse, fría y analítica, como un mecanismo de defensa contra el tsunami de emociones que amenazaba con ahogarme. Empecé a repasar los últimos meses en mi cabeza, buscando las pistas que se me habían escapado, los síntomas que había ignorado o malinterpretado, su cansancio crónico que yo atribuía a la presión en el trabajo, la forma en que a veces buscaba una palabra que se le había quedado en la punta de la lengua, algo que yo había achacado a la edad, su creciente irritabilidad, sus respuestas cortantes, que yo había interpretado como una señal de que nuestra relación se estaba enfriando, de que se había cansado de mí. La culpa me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. ¿Cómo pude ser tan ciega? Yo, que me enorgullecía de mi capacidad de observación, de mi intuición, para detectar el más mínimo cambio en el estado de un paciente. Había estado viviendo con él, durmiendo a su lado cada noche, y no había visto nada. O peor aún, no había querido ver. Estaba tan inmersa en mi propia narrativa de abandono, en mi resentimiento silencioso por sentirme invisible, que había convertido su dolor en una ofensa personal. Cada suspiro suyo que me había molestado, cada vez que se había encerrado en su estudio y yo lo había interpretado como un rechazo, ahora adquiría un nuevo y terrible significado. Él no me estaba apartando, estaba luchando solo. Nuestra historia no había empezado así. Nos conocimos en una fiesta de un amigo común, cuando yo apenas tenía 22 años y él 25. Javier era pura energía, con una sonrisa que podía iluminar una habitación y un sentido del humor que me hizo reír hasta que me dolió el estómago. Yo era más bien tímida, siempre con un libro en la mano, estudiando para mis oposiciones de enfermería. Él vio algo en mí que ni yo misma sabía que tenía. Me enseñó a ser más atrevida, a no tomarme la vida tan en serio. Con él, sentí por primera vez que podía ser yo misma sin miedo a ser juzgada. Nuestro noviazgo fue un torbellino de planes, de sueños compartidos, de la certeza absoluta de que habíamos encontrado a nuestra otra mitad. Nos casamos 2 años después, en una ceremonia sencilla en el ayuntamiento, rodeados de nuestra familia y amigos más cercanos. La fotografía que él estaba quemando, la de nuestra boda, capturaba a la perfección ese momento. 2 jóvenes llenos de esperanza, con los ojos brillantes de amor y de todas las promesas que el futuro parecía guardar para nosotros. Compramos este chalet con el dinero de la entrada que sus padres nos prestaron, y una hipoteca que parecía una condena perpetua. Llenamos sus habitaciones vacías con muebles de segunda mano, con risas y poco después, con el llanto de nuestro primer hijo, David, y 3 años más tarde, de nuestra hija, Laura. Fueron años de mucho trabajo y poco dinero, pero éramos felices. Recuerdo las noches en las que nos quedábamos dormidos en el sofá, agotados, con un bebé en brazos. Recuerdo los veranos en el apartamento alquilado en la playa de Gandía, viendo a los niños jugar en la orilla. Recuerdo las celebraciones de cumpleaños, las funciones escolares, las fiebres altas en mitad de la noche. Éramos un equipo. Javier trabajaba sin descanso en la empresa de logística, ascendiendo poco a poco, mientras yo compaginaba mis turnos en el hospital con la crianza de los niños. Había discusiones, por supuesto, por el dinero, por el cansancio, por quién había dormido menos, pero siempre encontrábamos la forma de reconciliarnos, de recordar por qué nos habíamos elegido. Nuestra vida no era una película, era real, con sus imperfecciones y sus momentos de pura y simple felicidad. Pero los hijos crecen. David se fue a Madrid a estudiar ingeniería, y Laura se casó y se mudó a Zaragoza. La casa de repente se quedó enorme y silenciosa. El nido vacío no fue una liberación, como había leído en algunas revistas, fue un eco constante de lo que habíamos perdido. Fue entonces cuando empezamos a distanciarnos de verdad. Ya no éramos un equipo unido contra el caos de la crianza. Éramos solo 2 personas de mediana edad, sentadas una frente a la otra en la mesa de la cocina, con poco que decirse. Nuestras conversaciones giraban en torno a temas prácticos, las facturas, las reparaciones de la casa, la salud de nuestros padres. El silencio se fue instalando entre nosotros, un silencio cómodo al principio, pero que con el tiempo se volvió denso y pesado. Empecé a sentirme increíblemente sola. Javier se refugiaba en el trabajo, haciendo horas extra que no necesitaba, o pasaba las tardes encerrado en su pequeño estudio, montando maquetas de barcos, una afición que había recuperado de su juventud. Yo me volqué en mi trabajo en el hospital y en cuidar de mi madre, que cada vez necesitaba más atención. Dejamos de compartir la cama al mismo tiempo. Él se quedaba viendo la televisión hasta tarde y yo me iba a dormir temprano, agotada por mis turnos. Dejamos de tocarnos, de buscarnos. Un beso en la mejilla por la mañana era todo el contacto físico que teníamos. Me preguntaba a menudo si él sentía lo mismo, si echaba de menos al hombre y a la mujer que habíamos sido.
pero nunca me atreví a preguntarlo. Tenía miedo de la respuesta. El resentimiento empezó a crecer en mí como una mala hierba. Me sentía la única que se preocupaba por mantener a flote los lazos familiares, la que llamaba a los hijos, la que recordaba los cumpleaños. Sentía que llevaba toda la carga emocional de la familia sobre mis hombros, y él simplemente existía a mi lado, ausente. Cuando mi madre necesitó la operación, no dudé en ir a su pueblo a cuidarla. En parte, fue un alivio escapar de la atmósfera opresiva de nuestra casa, del silencio acusador. Creí que la distancia nos vendría bien, que quizás me echaría de menos, que se daría cuenta de lo que tenía. Qué equivocada estaba. Mientras yo me compadecía de mí misma, él estaba enfrentándose a la peor noticia de su vida, completamente solo. Empezó hace unos 6 meses, dijo Javier por fin, su voz sacándome de mis pensamientos. Pequeñas cosas. Olvidarme de una reunión importante en el trabajo. No recordar el nombre de un cliente de toda la vida. Perder las llaves del coche 3 veces en una semana. Siguió hablando, con la mirada perdida, como si estuviera recitando una lista de la compra. Pensé que era estrés. Ya sabes, la edad, pero luego empecé a tener problemas para encontrar las palabras. Sabía lo que quería decir, pero la palabra correcta no salía. Era como si estuviera atrapada detrás de una pared de cristal en mi propia mente. Era frustrante, humillante. Me contó que fue a su médico de cabecera a espaldas mías. No quería preocuparme. Tú ya tenías suficiente con tu madre, dijo, y en esa frase escuché todo su amor y toda su equivocada idea de protección. El médico le restó importancia al principio, lo atribuyó a la ansiedad. Pero los episodios se hicieron más frecuentes. Un día, volviendo del trabajo, se perdió en una ruta que había hecho miles de veces. Acabó en un polígono industrial al otro lado de la ciudad, sin saber cómo había llegado allí. El pánico que sintió en ese momento fue lo que le impulsó a pedir una cita con un neurólogo. Tuvo que esperar 2 meses para la consulta. 2 meses de incertidumbre y miedo, viviendo con un secreto que le carcomía por dentro. Durante esos 2 meses, yo estaba en el pueblo de mi madre, llamándole por la noche, contándole anécdotas del hospital de allí, quejándome de lo cansada que estaba. Y él me escuchaba, me decía que me cuidara, que no me preocupara por él, que todo estaba bien. Todo está bien, María, tú céntrate en tu madre. Esas palabras, que en su momento me habían sonado distantes, casi frías, ahora resonaban en mi cabeza con un eco doloroso. No era frialdad, era una mentira piadosa, un intento desesperado por mantenerme al margen, por construir un cortafuegos entre su realidad y la mía. Quería que yo siguiera siendo la cuidadora de otros, no la suya. No quería convertirse en una carga más para mí. El día de la cita con el neurólogo, me dijo que tenía una reunión importante en Madrid. Recuerdo perfectamente esa llamada. Yo estaba frustrada porque mi madre se negaba a hacer los ejercicios de rehabilitación. Me desahogué con él, quejándome de lo testaruda que era. Él solo escuchaba, con esa paciencia infinita que a veces me sacaba de quicio. Ahora me doy cuenta de que, mientras yo me quejaba de una rodilla que sanaría, él estaba sentado en una consulta, esperando un veredicto que cambiaría su vida para siempre. La ironía es tan cruel que casi resulta absurda. El contraste entre mis problemas triviales y su terror existencial me hace sentir pequeña y egoísta. El neurólogo fue directo. Después de una serie de pruebas cognitivas, una resonancia magnética y un análisis de líquido cefalorraquídeo, el diagnóstico fue claro e inequívoco. Una enfermedad neurodegenerativa. Le explicó las fases, la progresión, la falta de una cura. Le habló de tratamientos para ralentizar los síntomas, de la importancia de la estimulación cognitiva, de la necesidad de planificar el futuro. Javier me contó todo esto con una calma espeluznante, como si estuviera hablando de otra persona. Usaba los términos médicos con una precisión que me heló la sangre. Había estado investigando, leyendo, preparándose para una guerra que sabía que no podía ganar. Cuando salí de la consulta, continuó. Me senté en el coche en el aparcamiento del hospital durante más de 1 hora. No podía moverme. Era como si el mundo siguiera girando a mi alrededor, pero yo me hubiera quedado parado. Veía a la gente entrar y salir, reír, hablar por teléfono, y todo me parecía irreal. Lo único que podía pensar era en ti. Levantó la vista y me miró a los ojos por primera vez. Estaban rojos, hinchados, pero llenos de una sinceridad desgarradora. Pensé en tu vida. Has pasado toda tu vida cuidando de otros. De los niños, de tus pacientes, de tu madre. No es justo. No es justo que ahora tengas que empezar a cuidar de mí. No te mereces eso, María. Y entonces lo entendí todo,
El fuego, las fotografías, no era un acto de rabia contra mí o contra nuestro matrimonio. Era un intento desesperado y terriblemente equivocado de liberarme. En su mente, borrando el pasado, borrando los recuerdos de lo que habíamos sido, me estaba dando permiso para que me fuera, para que construyera una nueva vida sin él. Quería eliminar las pruebas de nuestra felicidad para que mi partida fuera menos dolorosa, tanto para él como para mí. Estaba intentando desmantelar nuestra historia, ladrillo a ladrillo, para que el derrumbe final, el suyo, no me aplastara a mí también. Era el acto de amor más cruel y autodestructivo que jamás había presenciado. Así que decidí que no te lo diría, confesó en un susurro. Pensé que podría ocultarlo durante un tiempo. Que cuando volvieras, yo actuaría con normalidad. Pero cada día era más difícil. Y entonces empecé a pensar en el futuro. En el hombre en el que me convertiré. En la carga que seré para ti. Y no podía soportarlo. Esta tarde estaba ordenando unos papeles en el estudio y encontré la caja de las fotos. Y no sé, simplemente sentí la necesidad de borrarlo todo. De quemar al Javier que fui, para que no tuvieras que comparar a ese hombre con el que seré. Quería que me odiaras, María. Creí que si me odiabas, sería más fácil para ti dejarme. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos sin control, lágrimas de tristeza, de compasión, de una rabia inmensa, no contra él, sino contra la enfermedad, contra la injusticia de todo aquello. Me levanté del sofá y acorté con acento agudo la distancia entre nosotros. Me senté a su lado, tan cerca que nuestras rodillas se tocaban. Cogí sus manos, frías y temblorosas, entre las mías. Estaban manchadas de negro, de las cenizas de nuestros recuerdos. Las apreté con fuerza, como si quisiera infundirle mi propia fuerza, mi propia determinación. Quería que sintiera, a través de mi tacto, que no estaba solo, que su plan había fracasado estrepitosamente. Eres un idiota, le dije, y una pequeña sonrisa triste se dibujó en mi rostro entre las lágrimas. Un completo y absoluto idiota, Javier. Él me miró, sorprendido, y por primera vez en mucho tiempo, vi un atisbo del hombre del que me había enamorado, un destello de vulnerabilidad detrás de la máscara de dolor. Creer que yo podría odiarte, creer que yo querría irme. ¿30 años no te han enseñado nada sobre mí? Mi voz se quebró al final, cargada de todo el amor y la frustración que sentía en ese momento. Quería sacudirlo, hacerle entender la profundidad de su error, la magnitud de su subestimación hacia mí y hacia lo que habíamos construido juntos. No le dije que me sentía culpable, no le dije que me sentía una estúpida por no haberme dado cuenta. Esos eran mis sentimientos, y tendría que lidiar con ellos más tarde. En ese momento, él no necesitaba mi culpa, necesitaba mi fortaleza. Necesitaba saber que no estaba solo en esto, que su enfermedad no era solo suya, sino nuestra. Que el diagnóstico no era una sentencia de muerte para nuestro matrimonio, sino el comienzo del capítulo más difícil de nuestra historia compartida. Y que yo no tenía ninguna intención de saltarme ese capítulo, por muy doloroso que fuera a ser. Vamos a hacer esto juntos, le dije con una firmeza que no sabía que poseía. No sé cómo, y seguramente será un infierno a veces. Nos equivocaremos, discutiremos, y nos desesperaremos. Pero lo haremos juntos, ¿me oyes? Juntos. Repetí la palabra como un mantra, como un ancla en medio de la tormenta. Vi como sus hombros, que habían estado tensos y encorvados, se relajaban un poco. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez era diferente. No era una lágrima de desesperación, sino de alivio, la rendición a la batalla que había estado librando en solitario. Esa noche no dormimos. Nos quedamos en el salón, hablando como no lo habíamos hecho en años. Me contó todos los detalles, todos sus miedos, el miedo a no reconocerme un día, el miedo a olvidar los nombres de sus hijos, el miedo a convertirse en un niño en el cuerpo de un hombre viejo, el miedo a la pérdida de la dignidad. Y yo lo escuché. No como una enfermera, analizando síntomas y proponiendo soluciones, sino como su esposa. Simplemente escuché, absorbiendo su dolor, compartiendo su miedo, dejando que el peso que había llevado solo durante meses, se distribuyera por fin entre los dos. Al amanecer, la casa ya no se sentía como un lugar frío y silencioso. El aire estaba cargado de una tristeza profunda, sí, pero también de una nueva y frágil intimidad. El muro que nos había separado durante tanto tiempo se había derrumbado, reducido a escombros por la cruda verdad. Nos sentíamos agotados, vacíos, pero por primera vez en mucho tiempo, estábamos en el mismo lado. Miré por la ventana hacia el jardín. El bidón de metal seguía allí, una cicatriz negra en la hierba cubierta de rocío.
No era el final de nuestra historia como él había pretendido. Era el comienzo de una nueva, escrita sobre las cenizas de la anterior. Una historia más difícil, más triste pero infinitamente más real. Los días que siguieron fueron extraños, una mezcla de rutina y una tensión subyacente que lo impregnaba todo. Intentamos actuar con normalidad, pero era imposible. La enfermedad era un tercer ocupante en nuestra casa, un fantasma invisible sentado a la mesa con nosotros, presente en cada silencio, en cada palabra olvidada. Javier volvió al trabajo, tratando de aferrarse a su rutina, pero yo notaba el esfuerzo que le suponía. Llegaba a casa exhausto, no solo físicamente, sino mentalmente, como si cada jornada laboral fuera una maratón de concentración para no cometer errores, para que nadie notara que algo andaba mal. Mi papel también cambió drásticamente. Dejé de ser la esposa resentida y me convertí, casi sin darme cuenta, en una observadora hipervigilante. Analizaba cada uno de sus movimientos, cada frase. ¿Ese olvido era normal o era un síntoma? ¿Esa torpeza al coger un vaso era cansancio, o era la enfermedad avanzando? Me odiaba por ello, por convertir nuestra vida en un examen médico constante, pero no podía evitarlo. Mi instinto de enfermera, mi necesidad de controlar y anticipar, estaba en guerra con mi deseo de ser simplemente su compañera. Quería tratarlo como a mi marido, no como a un paciente, pero la línea entre ambos roles se había vuelto terriblemente borrosa. Una tarde mientras preparábamos la cena se quedó parado en medio de la cocina, con un bote de tomate en la mano y la mirada perdida. ¿Qué iba a hacer con esto?, preguntó con una confusión genuina en su voz. Era algo trivial, un lapsus que cualquiera podría tener, pero para nosotros, ya no había nada trivial. En ese momento, vi el pánico en sus ojos, seguido de una oleada de frustración. «¡Mierda!», gritó, y lanzó el bote contra la pared. La salsa de tomate salpicó los azulejos como si fuera sangre. Se quedó allí, temblando, con los puños apretados, odiándose a sí mismo, odiando su propia mente por traicionarlo. No dije nada. Simplemente cogí un paño, me arrodillé y empecé a limpiar el desastre. Él se quedó mirándome, respirando con dificultad. «Lo siento», susurró, con la voz rota. «No quería, no sé qué me pasa». Me levanté, me acerqué a él, y le quité el paño manchado de la mano. «No pasa nada», le dije en voz baja. «Solo es tomate. Se limpia, y ya está». Pero ambos sabíamos que no estábamos hablando del tomate. Estábamos hablando del desorden, del caos que la enfermedad estaba trayendo a nuestras vidas, y de si seríamos capaces de limpiarlo juntos, o si nos mancharía para siempre. Empezamos el periplo de las consultas médicas, esta vez juntos. Me sentaba a su lado en las salas de espera, sosteniendo su mano, mientras él fingía leer una revista. Escuchaba atentamente al neurólogo, haciendo las preguntas que Javier no se atrevía a formular. Hablamos de tratamientos, de ensayos clínicos, de terapias ocupacionales. Cada consulta era un golpe de realidad, una confirmación de que no había escapatoria. Salíamos del hospital en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, y el trayecto en coche de vuelta a casa se hacía interminable, lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta. La burocracia fue otro frente de batalla. Solicitar la incapacidad, lidiar con los seguros, adaptar nuestras finanzas a una nueva realidad, en la que solo habría un sueldo. Cada formulario que rellenar, cada llamada que hacer, era un recordatorio de la vida que se nos estaba escapando entre los dedos. Javier, que siempre se había encargado de la economía familiar, se sentía inútil, frustrado por no poder entender los complejos documentos. Tuve que asumir yo esa responsabilidad, y aunque nunca se lo dije, cada vez que firmaba un papel en su nombre, sentía una punzada de dolor, como si estuviera usurpando su identidad, su papel como cabeza de familia. El aspecto económico se convirtió en una fuente de tensión constante. Aunque yo tenía un trabajo estable, nuestra hipoteca y los gastos diarios estaban calculados para 2 ingresos. De repente, tuvimos que empezar a recortar. Cancelamos las vacaciones que teníamos planeadas para el verano, dejamos de salir a cenar los fines de semana. Eran pequeños sacrificios, pero simbolizaban la reducción de nuestro mundo, el encogimiento de nuestros horizontes. Javier lo llevaba fatal, se sentía culpable, como si su enfermedad no solo le estuviera robando su futuro, sino también el mío. «Te estoy arruinando la vida», me dijo una noche, y vi en sus ojos un odio hacia sí mismo que me asustó. Intentamos mantener una vida social, pero se volvió cada vez más difícil. En una cena con nuestros amigos de toda la vida, Javier tuvo un episodio de confusión.
No reconoció a uno de ellos durante unos segundos, y aunque el momento pasó rápido, la incomodidad se instaló en la mesa. Nadie dijo nada, pero las miradas de compasión, las preguntas veladas sobre su salud, eran casi peores que el silencio. Volvimos a casa esa noche y Javier no me habló. Se encerró en su estudio y no salió hasta la mañana siguiente. Sabía que se sentía humillado, expuesto. Y yo me sentí cómplice de esa humillación, por haberle presionado para ir, por haber intentado fingir que todo seguía igual. La cuestión de contárselo a nuestros hijos era una bomba de relojería entre nosotros. Yo creía que tenían derecho a saberlo, que necesitábamos su apoyo. Javier se negaba en rotundo. Son jóvenes, tienen sus propias vidas, sus propios problemas. No voy a convertirme en su problema, repetía una y otra vez. Era la misma lógica equivocada que había utilizado conmigo. La protección a través del secreto. Discutimos por ello varias veces. Nuestras primeras discusiones de verdad desde la noche del fuego. Eran discusiones amargas, cargadas de miedo y frustración. Yo le acusaba de ser egoísta, y él me acusaba de querer convertirlo en un inválido a los ojos de sus propios hijos. La intimidad física desapareció por completo. Dormíamos en la misma cama, pero era como si hubiera un continente helado entre nosotros. Él se sentía avergonzado de su cuerpo, de su mente, y se apartaba de mi contacto. Y yo, para ser sincera, tenía miedo de hacerle daño, miedo de que mi deseo pareciera lástima. Miedo de enfrentarme a la fragilidad del hombre que siempre había sido mi roca. Añoraba la simpleza de un abrazo, la comodidad de su cuerpo junto al mío, pero ambos habíamos olvidado cómo encontrar el camino de vuelta el uno al otro. La enfermedad no solo estaba atacando sus neuronas, estaba atacando el tejido mismo de nuestra relación. Un día, encontré la fotografía medio quemada que había rescatado del fuego. La había guardado en un cajón de mi mesilla de noche, la saqué y la miré durante un largo rato. Nuestros rostros jóvenes y sonrientes, rodeados por los bordes negros y chamuscados. Era una metáfora perfecta de nuestra situación. El núcleo de nuestro amor seguía ahí, intacto, pero todo a su alrededor estaba quemado, dañado. Me pregunté si seríamos capaces de reconstruir algo sobre esas ruinas, o si estábamos destinados a vivir para siempre en un paisaje de cenizas, aferrados al recuerdo de lo que una vez fuimos. Decidí que no podía rendirme. No después de todo lo que habíamos pasado. Esa misma tarde, entré en el estudio donde Javier estaba lijando una pieza de madera para una de sus maquetas. No dije nada. Simplemente puse la fotografía sobre su mesa de trabajo. Él la miró, luego me miró a mí, con una expresión de interrogación. «Esto es lo que somos», le dije señalando la foto. «Con los bordes quemados y todo. Esto es por lo que tenemos que luchar. Y no podemos hacerlo solos. Tienes que dejar que nuestros hijos nos ayuden. Tienes que dejar que me ayuden a mí». Esperé su respuesta, conteniendo la respiración. Vi la lucha en su rostro, el orgullo batallando contra el miedo, el deseo de protegerlos contra la necesidad de ser ayudado. Finalmente, asintió lentamente, una única vez. No fue una victoria sino una tregua. Un pequeño paso en un camino que se antojaba increíblemente largo y difícil. Pero era un paso. Y en ese momento supe que, mientras siguiéramos dando esos pequeños pasos, por muy lentos que fueran, lo haríamos juntos. Y eso era lo único que importaba. La llamada a nuestros hijos fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Decidimos hacerla juntos, con el teléfono en modo manos libres sobre la mesa de la cocina un sábado por la mañana. Primero llamamos a David, nuestro hijo mayor. Su voz sonaba alegre y despreocupada al otro lado de la línea, contándonos sus planes para el fin de semana. Sentí una punzada de dolor al saber que estaba a punto de destrozar esa alegría. Javier carraspeó, y con una voz que intentaba sonar firme, empezó a hablar. «Hijo, tenemos que contarte algo importante». Le explicamos la situación de la forma más directa y honesta que pudimos, sin rodeos ni eufemismos. Al otro lado de la línea, el silencio era absoluto. Podía imaginar a David, en su piso de Madrid, tratando de procesar la noticia. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. «¿Desde cuándo lo sabéis?». La pregunta no era para Javier, era para mí. Y en ella, escuché una nota de reproche, la misma que yo había sentido. «Desde hace poco», mentí, para proteger a su padre. «Ha sido todo muy rápido. No era el momento de repartir culpas, sino de unir fuerzas». La conversación con Laura, nuestra hija, fue aún más dura. Ella siempre había estado muy unida a su padre, era su ojito derecho. Cuando se lo contamos, rompió a llorar desconsoladamente.
Sus sollozos a través del teléfono eran como cuchillos que se clavaban en mi corazón. Javier tuvo que tomar el control de la conversación, consolando a su propia hija mientras su mundo se desmoronaba. Tranquila, cariño. Estoy bien. Todavía estoy aquí. Solo queríamos que lo supierais, le decía, con una entereza que yo no sabía de dónde sacaba. En ese momento, lo admiré más que nunca. Ambos dijeron que vendrían el siguiente fin de semana. La perspectiva de tenerlos en casa me producía una mezcla de alivio y pavor. Alivio porque ya no tendríamos que llevar esta carga solos. Pavor porque su presencia haría que todo fuera innegablemente real. Ya no sería un secreto guardado entre las cuatro paredes de nuestra casa. La enfermedad saldría a la luz, se convertir. El siguiente fin de semana llegó con la lentitud de una sentencia anunciada. La casa, que se había acostumbrado a nuestro silencio de a dos, se sentía extrañamente tensa, como conteniendo la respiración antes de la llegada del huracán. David y Laura llegaron juntos el sábado a mediodía, con los rostros serios, y los ojos llenos de preguntas que no se atrevían a formular. Traían bolsas de comida, como si el acto de nutrirnos pudiera de alguna manera reparar lo que se había roto. Los abrazos en la puerta fueron torpes, cargados de una emoción contenida que amenazaba con desbordarse. Javier intentó hacer una broma, un vestigio de su antiguo yo, pero la frase murió en sus labios, sin fuerza, y un silencio incómodo se instaló en el recibidor, un preludio de la conversación que todos temíamos. Nos sentamos en el salón, en los mismos sofás donde habían crecido, donde habían abierto los regalos de Reyes, y habían llorado sus primeros desengaños amorosos. Ahora, sin embargo, el espacio parecía un territorio neutral, una sala de reuniones para una junta familiar de emergencia. Yo me encargué de hacer café, una excusa para mantenerme ocupada, para no tener que enfrentarme a las miradas de mis hijos, una mezcla de piedad por su padre, y un incipiente reproche hacia mí por no haberles avisado antes. Javier estaba sentado en su sillón de siempre, pero no lo ocupaba de la misma manera. Parecía más pequeño, encogido como un rey destronado de su propio castillo. Sus manos, posadas sobre sus rodillas, no paraban quietas, un claro indicio de la tormenta que se libraba en su interior. Laura fue la primera en romper el silencio, con la voz temblorosa pero directa. Se arrodilló frente a Javier, cogiendo sus manos entre las suyas. «Papá, ¿cómo estás? Pero de verdad». La pregunta tan simple y tan cargada de significado pareció desarmarlo. Vi cómo la máscara de normalidad que había intentado mantener se resquebrajaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y negó con la cabeza, incapaz de hablar. Fue un momento de una vulnerabilidad tan cruda que nos dejó a todos sin aire. David, siempre el más pragmático, se levantó y empezó a caminar por el salón, con las manos en los bolsillos, como un animal enjaulado. ¿Qué dicen los médicos? ¿Cuál es el plan? Tiene que haber un plan, repetía, su necesidad de control chocando de frente con una situación que estaba por definición, fuera del control de nadie. La conversación que siguió fue un caos de emociones. Hubo lágrimas, sobre todo de Laura, que no podía soportar ver la fragilidad de su héroe. Hubo preguntas prácticas de David, sobre tratamientos, seguros médicos y adaptaciones en la casa. Hubo momentos de rabia, de una frustración impotente dirigida a un enemigo invisible. Y hubo, por parte de Javier, largos silencios, interrumpidos por frases cortas y monosilábicas. Yo intentaba hacer de mediadora, de traductora de silencios, de puente entre el dolor de mi marido y la angustia de mis hijos, pero me sentía agotada, como si estuviera intentando sostener los 4 muros de nuestra familia sobre mis hombros, y estos amenazaran con derrumbarse en cualquier momento. La tarde se nos fue en ese torbellino, dejando tras de sí un rastro de agotamiento emocional y tazas de café a medio beber. El clímax de la jornada no llegó entre gritos ni llantos, sino en la quietud de la tarde que moría. Estábamos todos en el salón, exhaustos y sin nada más que decir. El sol de otoño entraba por la ventana, dibujando largas sombras en la alfombra. Javier se había quedado dormido en su sillón, una siesta repentina e inoportuna, uno de los síntomas de su fatiga crónica. Su rostro, en reposo, parecía más viejo, las arrugas más profundas, la piel más pálida. Laura lo miraba con una expresión de infinito dolor, como si estuviera memorizando sus facciones antes de que la enfermedad se las arrebatara. Fue en ese momento cuando David se detuvo frente a la estantería del salón, donde aún quedaban algunos álbumes de fotos, los que se habían salvado del fuego. Cogió uno de los álbumes más viejos, el de su propia infancia, y lo abrió sobre la mesa de centro. Empezó a pasar las páginas lentamente en silencio. Laura se acercó y se sentó en el suelo, a su lado. Yo los observaba desde mi sofá, sin moverme.
En las fotografías aparecía un Javier joven y vibrante, lanzando a un David niño por los aires en la playa, enseñando a una pequeña Laura a montar en bicicleta sin ruedines. Era el padre invencible, el superhéroe de su infancia, y el contraste entre ese hombre lleno de vida y el que dormitaba, frágil, en el sillón, era brutal, casi insoportable. Vi a David apretar la mandíbula, una rabia sorda en su mirada. «No lo entiendo», susurró David, más para sí mismo que para nadie. Él que siempre lo ha sido todo para nosotros, el que nos enseñó a ser fuertes. ¿Cómo es posible que le esté pasando esto a él? Su pregunta quedó flotando en el aire, una pregunta sin respuesta, la misma que yo me había hecho 1000 veces. Laura, sin levantar la vista de las fotos, empezó a llorar de nuevo, pero esta vez en silencio, con lágrimas gruesas que caían sobre las imágenes plastificadas de un pasado feliz. Un pasado que de repente se sentía como si le perteneciera a otra familia, una familia que ya no existía, que había sido consumida por el fuego y la enfermedad. Fue entonces cuando ocurrió. Javier se despertó de golpe, desorientado. Miró a su alrededor, a sus hijos llorando en silencio sobre un álbum de fotos, a mí observándolo todo con una expresión que debía ser de pura desolación. La confusión en su rostro se transformó rápidamente en algo mucho más oscuro, una vergüenza profunda y una rabia helada. Se levantó del sillón con una brusquedad que nos sobresaltó a todos. «¡Basta!», gritó, su voz resonando en el silencio de la habitación. «No quiero esto, no quiero vuestra lástima, no soy un inválido al que hay que velar». Su explosión fue tan repentina y violenta que nos dejó paralizados. Se dirigió hacia David y, de un manotazo, cerró el álbum de fotos. «¡Guardad eso! Ese hombre ya no existe, ¿no lo veis?». Sus palabras eran crueles, injustas, nacidas del pánico más absoluto. Se giró hacia mí, con los ojos inyectados en sangre. «¿Y tú?», me dijo, señalándome con el dedo. «Tú eres la culpable de todo esto. De este circo. Te dije que no quería que lo supieran. Te lo prohibí». Cada palabra era una bofetada. Sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Mis hijos me miraron, esperando una reacción, una defensa, pero yo solo podía ver el terror puro en los ojos de mi marido, el animal herido que ataca a la mano que intenta curarlo. Pero esta vez, algo en mí se negó a romperse. La María que se habría encogido, que habría llorado o que habría salido de la habitación ya no estaba. En su lugar, había una calma gélida, una claridad nacida de meses de dolor y aceptación. Me levanté lentamente del sofá, sin apartar la vista de él. Caminé los pocos pasos que nos separaban, sintiendo las miradas de mis hijos clavadas en mi espalda. Me detuve frente a él, tan cerca que podía sentir su respiración agitada. No había ira en mi rostro, solo una tristeza infinita. «Tienes razón, Javier», le dije, con una voz tan tranquila que pareció sorprenderlo a él más que a nadie. «Ese hombre de las fotos ya no existe». Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Vi la confusión en su rostro, la sorpresa de que no le estuviera contradiciendo. «Ese hombre era maravilloso», continué, mi voz teñida de una nostalgia que no era amarga, sino dulce. «Pero era solo una parte de la historia, una parte fácil y bonita. Ahora estamos en la parte difícil, y el hombre que tengo delante, el que está asustado y furioso, y aleja a las personas que más lo quieren, también eres tú, y yo también quiero a ese hombre. Porque es parte de nuestra historia, de la historia completa». Mis palabras no eran un reproche sino una declaración de principios, un manifiesto de amor incondicional. David y Laura nos miraban en silencio, como si estuvieran presenciando algo sagrado y terrible a la vez. El salón se había convertido en un escenario, y nosotros éramos los únicos actores. Javier me miraba fijamente, la rabia de su rostro dando paso a una vulnerabilidad desoladora. Parecía un niño perdido, un niño que acababa de romper su juguete favorito y no sabía cómo arreglarlo. Y en ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. No para arreglarlo, porque no había arreglo posible, sino para empezar a pegar los pedazos rotos de una manera diferente. Me giré sin decirle nada más y fui a mi dormitorio. Abrí el cajón de la mesilla de noche y saqué la fotografía medio quemada, la que había rescatado de las cenizas de nuestro pasado. La sostuve en mi mano por un momento. Se había convertido en mi talismán, en un recordatorio tangible de que incluso después del fuego, algo hermoso puede sobrevivir, aunque esté dañado. Volví al salón. Javier no se había movido de su sitio, pero sus hombros estaban caídos, vencido. Mis hijos seguían inmóviles, como estatuas.
El tiempo parecía haberse detenido, esperando mi siguiente movimiento. Me acerqué a Javier y con una delicadeza que no había sentido en mucho tiempo, cogí su mano derecha. Estaba fría y temblorosa. La abrí, palma arriba, y coloqué la fotografía quemada en su centro. Nuestra vida no es solo el pasado feliz de ese álbum, le dije en un susurro, para que solo él pudiera oírme. Tampoco es solo la enfermedad, los médicos y el miedo. Nuestra vida es esto. Con mi otra mano, señalé la fotografía en su palma. Esto. 2 personas que se prometieron estar juntas en lo bueno y en lo malo. Con los bordes quemados, sí. Con partes que duelen al mirar. Pero seguimos siendo nosotros, Javier. Juntos en el centro. Cerré suavemente sus dedos sobre la fotografía, obligándole a sentir su textura frágil y sus bordes afilados. Yo no me enamoré solo del hombre que me hacía reír en las fiestas. Me enamoré del hombre que se sentaba conmigo en silencio en las salas de espera del hospital cuando mi padre estaba enfermo. Me enamoré de la promesa de un nosotros, pasara lo que pasara. Y yo no rompo mis promesas. Así que deja de intentar que yo rompa la mía. Deja de intentar protegerme de la vida que nos ha tocado vivir. Y por favor, mi voz se quebró por primera vez. Deja que te ayudemos. Deja que te queramos. No nos lo pongas más difícil. Un sollozo profundo y desgarrador escapó de su pecho. El sonido de un dique que finalmente se rompe. Se derrumbó. No físicamente, sino emocionalmente. Su cuerpo se dobló sobre sí mismo, y las lágrimas que había estado conteniendo durante meses brotaron con una violencia incontenible. Se aferró a mi mano, la que sostenía la suya con la fotografía dentro, como un náufrago a una tabla de salvación. Y lloró. Lloró por el hombre que había sido, por el futuro que no tendría, por el miedo, por la rabia, por la injusticia. Y por primera vez, no lloró solo. Laura se acercó y lo abrazó por la espalda, apoyando su cabeza en su hombro, llorando con él. David se acercó por el otro lado y le puso una mano en el hombro, un gesto torpe pero sólido, una promesa silenciosa de apoyo. Y yo me quedé frente a él, sosteniendo su mano, dejando que sus lágrimas mojaran las mías, sintiendo cómo el peso que había llevado solo durante tanto tiempo se repartía por fin entre los 4. Ya no éramos un hombre enfermo y 3 espectadores impotentes. En ese instante, en medio del dolor más absoluto, volvimos a ser una familia. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. No sé cuánto tiempo permanecimos así, un grupo escultórico de dolor y amor en el centro de nuestro salón. El sol se puso, y la habitación se quedó en penumbra, pero nadie se movió para encender una luz. No era necesario. En la oscuridad, habíamos encontrado un nuevo tipo de claridad. Cuando los sollozos de Javier finalmente amainaron, se quedó en silencio, con la cabeza gacha, respirando profundamente. Nadie dijo nada. El silencio ya no era incómodo ni pesado, era un silencio de comunión, de entendimiento mutuo más allá de las palabras. Lentamente, Javier levantó la cabeza. Nos miró a los 3, uno por uno. Sus ojos estaban rojos e hinchados, pero ya no había rabia en ellos, ni vergüenza. Solo un agotamiento infinito y una gratitud silenciosa y abrumadora. Abrió la mano y miró la fotografía quemada que seguía en su palma. Con el pulgar, acarició nuestros rostros jóvenes, un gesto de una ternura que me partió el alma. Luego, levantó la vista y me miró directamente a los ojos. Lo siento, susurró. 2 palabras simples que contenían el peso de meses de secretos, de dolor autoinfligido y de un amor equivocado. No tienes nada que sentir, le respondí, y lo dije desde lo más profundo de mi ser. Ya no. En ese momento, todo el resentimiento que pudiera haber albergado, toda la culpa que me había carcomido se disolvió. Entendí que sus acciones no nacían de la falta de amor, sino de un exceso de él, aunque terriblemente mal canalizado. Había intentado ser el héroe hasta el final, sin darse cuenta de que lo que realmente necesitábamos, lo que yo necesitaba, no era un héroe, sino un compañero con el que compartir la carga. Y finalmente, lo había entendido. Esa noche, por primera vez en meses, hablamos. No del futuro, no de la enfermedad, no de los planes, hablamos del pasado. Con el viejo álbum de fotos de nuevo sobre la mesa, David y Laura empezaron a contar anécdotas de su infancia. Historias que Javier y yo habíamos olvidado. Recordamos aquel verano en el camping de Asturias, donde una vaca se comió la tienda de campaña. Recordamos la vez que Javier intentó montar un mueble de IKEA,
y acabó pegándose los dedos con superglue. Reímos. Reímos a carcajadas, con lágrimas en los ojos, hasta que nos dolió el estómago. Y con cada risa, sentí como una pequeña pieza de nuestra familia rota volvía a encajar en su sitio. Aquella noche, después de que nuestros hijos se retiraran a sus antiguas habitaciones, un silencio diferente se instaló en el salón. No era el silencio pesado y cargado de reproches de los últimos años, sino una quietud frágil, tejida con los hilos del agotamiento compartido y una incipiente esperanza. Nos sentamos en el sofá, sin la necesidad de llenar el vacío con palabras. Por primera vez en mucho tiempo, simplemente estábamos juntos, presentes en el mismo espacio, respirando el mismo aire denso de emoción. Miré a Javier, que tenía la mirada perdida en la oscuridad del jardín, y vi en su perfil no al hombre enfermo, sino al compañero de viaje que, después de haberse perdido en un camino solitario y aterrador, por fin había encontrado el sendero de vuelta a casa. No había soluciones mágicas ni promesas de un futuro fácil, pero en esa quietud, ambos entendimos que ya no caminaríamos solos. A la mañana siguiente la despedida fue radicalmente distinta a cualquier otra. Ya no había una capa de cordialidad forzada ocultando un abismo de distancia. Los abrazos de David y Laura fueron largos, firmes, cargados de un nuevo significado. Vi en los ojos de mi hijo una determinación protectora que me recordó a un joven Javier, y en el rostro de mi hija, una madurez recién descubierta, forjada en el crisol del dolor de una sola tarde. Llamadnos para todo, mamá, para lo bueno y para lo malo. Ya no estáis solos en esto, me susurró Laura al oído. Fue una promesa y una orden, y yo asentí, sintiendo como una parte de la carga que había asumido en solitario se aligeraba, repartiéndose equitativamente entre los 4 pilares que siempre debieron sostener a nuestra familia. Verlos marchar en su coche no me produjo tristeza, sino una extraña sensación de paz, la certeza de que habíamos reconstruido los puentes justo a tiempo. Los días que siguieron no fueron fáciles, pero fueron radicalmente diferentes. La enfermedad seguía ahí, un compañero de piso ruidoso e impredecible, pero ya no era un fantasma que nos acechaba desde las sombras del secreto. Hablar de ella se convirtió en parte de nuestra rutina. ¿Has tomado la medicación de la memoria?, le preguntaba yo sin rodeos, y él respondía sin vergüenza. Aprendimos a reírnos de algunos de sus despistes, a encontrar un humor negro y privado que nos servía de escudo. La tensión que había impregnado cada rincón de la casa se disipó, reemplazada por una atmósfera de honestidad brutal pero sanadora. Descubrimos que la verdad, por muy dolorosa que sea, es infinitamente más ligera que el peso de una mentira, por muy piadosa que ésta pretenda ser. Nuestra casa volvía a sentirse como un hogar, no un campo de batalla silencioso. Empezamos a construir una nueva rutina, basada no en lo que habíamos perdido sino en lo que todavía teníamos. Los paseos por el parque se convirtieron en un ritual sagrado. Al principio, me impacientaba su lentitud, mi mente de enfermera siempre calculando la distancia y el tiempo. Pero poco a poco, aprendí a acompasar mi paso al suyo, a ver el mundo a su ritmo. Descubrí los colores de las hojas de otoño que antes nunca había notado, el sonido del viento entre los árboles, las sonrisas de los niños que jugaban a nuestro alrededor. Javier, liberado de la presión de fingir, parecía más presente. A veces nos sentábamos en un banco durante 1 hora sin decir nada, simplemente observando la vida pasar. Y en esos silencios, encontré una conexión más profunda que en años de conversaciones vacías. Nos unimos a un grupo de apoyo para familias que convivían con enfermedades neurodegenerativas. La primera sesión fue increíblemente dura. Escuchar las historias de otros, ver el deterioro en personas que llevaban más tiempo en este camino, fue como asomarse a un futuro que nos aterraba. Javier estuvo a punto de no volver. Pero algo nos hizo regresar la semana siguiente, y la otra. Encontramos una extraña camaradería en ese dolor compartido. Ya no éramos los únicos. Aprendimos estrategias prácticas, compartimos frustraciones, y celebramos pequeñas victorias que solo nosotros podíamos entender. Dejé de sentirme una cuidadora solitaria y empecé a verme como parte de una comunidad resiliente. Una red invisible de personas que se sostenían mutuamente en la más difícil de las travesías. Por supuesto, seguía habiendo días malos, días terribles. Días en los que la frustración de Javier se desbordaba en forma de una ira sorda, dirigida hacia los objetos inanimados, o, a veces, hacia mí. Días en los que un simple olvido, como no recordar el nombre de nuestro vecino de toda la vida, lo sumía en una profunda depresión que duraba horas. Pero mi reacción había cambiado. Ya no lo tomaba como algo personal,
Ya no sentía esa punzada de resentimiento o miedo. Había aprendido a ver más allá de la rabia, a entender que era solo la manifestación de su impotencia. En esos momentos, simplemente me sentaba a su lado en silencio, le ponía una mano en el brazo y esperaba a que la tormenta pasara, sabiendo que, al otro lado, él seguiría allí, y yo también. Un fin de semana, decidimos afrontar el jardín. El bidón de metal oxidado seguía allí, como un monumento a la noche que lo cambió todo. Durante un momento, pensé en deshacerme de él, en borrar esa cicatriz de nuestro paisaje, pero luego comprendí que era parte de nuestra historia, un recordatorio de lo bajo que habíamos caído y de cómo habíamos empezado a levantarnos. En lugar de eso, decidimos limpiar todo a su alrededor. Arrancamos las malas hierbas que habían crecido salvajes. Rastrillamos las hojas muertas que cubrían la hierba. Fue un trabajo físico agotador, pero cada gesto se sentía simbólico. Estábamos limpiando el desorden, no solo del jardín, sino de nuestras propias vidas, preparando el terreno para algo nuevo. Javier no podía hacer mucho, se cansaba enseguida y sus manos ya no tenían la misma precisión. Pero insistió en participar, se sentaba en una silla de jardín y me daba instrucciones, a veces con su antiguo tono de broma, otras con una seriedad concentrada. Yo seguía sus indicaciones, y en ese simple acto de colaboración, encontramos un eco de la pareja que habíamos sido, del equipo que siempre funcionó tan bien. No éramos la enfermera y el paciente, éramos María y Javier, cuidando de nuestro pequeño pedazo de tierra. Al final del día, con el cuerpo dolorido y las manos llenas de tierra, miramos nuestro trabajo. El jardín, aunque desnudo y preparado para el invierno, parecía respirar de nuevo, lleno de potencial. Fue idea de Javier. Deberíamos plantar algo ahí, dijo, señalando el espacio junto al bidón. Algo fuerte, que tarde en crecer pero que dure para siempre. Y así fue como decidimos plantar un roble. Fuimos juntos al vivero, elegimos el arbolito más sano, y lo plantamos en una pequeña ceremonia solo para nosotros dos. Mientras echábamos la tierra sobre las raíces, sentí que estábamos enterrando el pasado, no para olvidarlo, sino para usarlo como abono, como nutriente para un futuro diferente. Ese pequeño roble se convirtió en nuestro símbolo, una promesa de vida que crecería lenta pero inexorablemente, echando raíces profundas en la tierra que habíamos aprendido a cultivar de nuevo, juntos. Nuestra relación con nuestros hijos se transformó por completo. Las videollamadas se convirtieron en una constante en nuestras vidas. Ya no eran conversaciones superficiales para cumplir con el expediente. Hablábamos de todo. Ellos nos contaban sus problemas en el trabajo, sus alegrías, y nosotros compartíamos los altibajos de nuestro día a día. Aprendieron a leer las señales, a saber cuándo su padre tenía un buen día y podían bromear con él, y cuándo era mejor simplemente escuchar. Se turnaban para venir los fines de semana, no por obligación, sino por un deseo genuino de estar presentes, de formar parte de nuestro equipo. Sentí que la enfermedad, en su crueldad, nos había hecho un regalo inesperado, nos había devuelto a nuestros hijos. Encontré una fuerza en mí que no sabía que poseía, la mujer invisible y resentida que había vuelto a casa aquel día de otoño había desaparecido. En su lugar, había una mujer que conocía el valor de cada instante de lucidez, de cada sonrisa compartida. Volví a leer, a escuchar la música que me gustaba, a encontrar pequeños espacios de tiempo solo para mí, sin sentirme culpable. Entendí que para cuidar de Javier, primero tenía que cuidarme a mí misma. Dejé de ser solo la cuidadora, para volver a ser María. Y al hacerlo, descubrí que podía ser ambas cosas a la vez. Una mujer completa y una compañera devota, sin que una identidad anulara a la otra. Mi amor por Javier no disminuyó, al contrario, se hizo más profundo, más maduro, despojado de todas las expectativas románticas e idealizadas. El otro día, mientras ordenaba un cajón, encontré de nuevo la fotografía medio quemada. La sostuve en mis manos, pero mis sentimientos hacia ella habían cambiado por completo. Ya no veía en ella la destrucción sino la supervivencia. Nuestros rostros jóvenes y sonrientes, rodeados por ese halo negro de la ceniza, ya no me parecían una tragedia. Me parecían un testimonio. Un testimonio de que el amor no es un objeto frágil que se rompe al primer golpe, sino algo maleable, resistente, capaz de sobrevivir al fuego, y salir del otro lado transformado, dañado quizás pero con su esencia intacta. La guardé de nuevo, no como un recuerdo doloroso sino como un mapa, el mapa del viaje que nos había llevado de vuelta el uno al otro. Hemos aprendido a vivir en el presente, el miedo al futuro no ha desaparecido por completo,
A veces por la noche me asalta en la oscuridad y me deja sin aliento. Pero ya no dejo que gobierne mis días. Celebramos los buenos momentos con una gratitud feroz. Una tarde en la que Javier recuerda una anécdota de nuestra juventud con total claridad es un motivo de fiesta. Una mañana en la que podemos desayunar juntos en el porche, viendo el sol salir, es un regalo. Hemos aprendido a coleccionar instantes en lugar de planificar años. Nuestra felicidad ya no es un destino lejano al que aspirar, sino un mosaico que construimos cada día con las pequeñas teselas de lo cotidiano, de lo simple, de lo real. La enfermedad de Javier sigue su curso, es una realidad ineludible. Hay días en los que la niebla en su mente es más densa, en los que le cuesta encontrar el camino del salón al dormitorio. Hay momentos de una tristeza profunda, en los que ambos lloramos por la vida que soñamos y que nunca tendremos. No hay un final feliz en el sentido tradicional de la palabra. La cura no va a llegar, pero hemos descubierto que la aceptación no es sinónimo de rendición. Aceptar nuestra realidad nos ha liberado para vivirla de la manera más plena posible, dentro de sus limitaciones. Ya no luchamos contra la marea, hemos aprendido a navegar en ella, a veces a la deriva, pero siempre juntos en el mismo barco. Miro por la ventana ahora, mientras escribo esto. El pequeño roble ha sobrevivido a su primer invierno, y sus primeras hojas verdes brillan bajo el sol de la primavera. Es pequeño, frágil, pero está lleno de vida. Javier está sentado en el porche, con los ojos cerrados, sintiendo el calor en su rostro. A veces, en momentos como este, me permito pensar en aquel atardecer de otoño, en el olor a humo, y en la desesperación que sentí. Parece que fue en otra vida, que le ocurrió a otra mujer. Aquel fuego no destruyó nuestro futuro. Quemó todo lo que no era esencial, todo el orgullo, el miedo, y los silencios que nos habían separado. Nos dejó con lo único que de verdad importaba. He aprendido que el verdadero amor no reside en las fotografías perfectas de una boda, ni en los recuerdos idealizados de un pasado feliz. El verdadero amor se forja en el fuego, en las cenizas, en la voluntad de arrodillarse junto a la persona que amas cuando su mundo se está quemando, y decirle sin palabras, que no vas a dejar que arda sola. Se trata de tener el valor de quedarse cuando todo te empuja a huir, de encontrar la belleza en los bordes quemados y en las historias imperfectas. Nuestra historia no es un cuento de hadas, es algo mucho más valioso, es real. Y en su dolorosa realidad, he encontrado una paz y un propósito que nunca creí posibles. Javier abre los ojos y me sonríe. Es una sonrisa cansada, un poco torcida, pero es la suya. Me levanto y voy a sentarme a su lado. Coge mi mano y la aprieta con una fuerza sorprendente. No decimos nada. Simplemente nos quedamos ahí, viendo crecer a nuestro roble, sintiendo el sol en la piel, anclados en un presente que es, a pesar de todo, un regalo. El futuro es una página en blanco, incierta y probablemente dolorosa. Pero hoy, en este preciso instante, estamos juntos. Y por hoy, eso es más que suficiente. Es todo. ¿Has vivido alguna historia que cambió tu forma de ver la vida? Dejen un corazoncito si creen que siempre se puede empezar de nuevo. Suscríbanse para más historias reales que tocan el corazón. Comenten, la vida siempre enseña, si ustedes también creen en las segundas oportunidades.